Lucas, versículo 8, capítulo 8, versículos 44. La palabra será leída en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo quiero que usted tope a alguien y le diga: eres libre. Dígaselo en serio. Dígale: eres libre. Ay, ay, ay. Dígale: eres libre. Pero dígaselo en serio. Dígale: eres libre. Eres libre. Yo creo que dentro de lo extraordinario de Dios se puede manifestar una liberación. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Mire, muchos me conocen, muchos no. Mi nombre es José Astacio, evangelista, maestro de esta zona. Y siempre yo he tenido la percepción de que esta zona tiene algo extraordinario de Dios. Y yo creo, no es tratando de alimentar sus emociones, es tratando de sentar su espíritu en lo que yo siento de parte de Dios de esta zona. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra zona. Pero se necesita que alguien lo crea, que alguien tenga la convicción. Porque si yo he visto algo en el Dios que le he servido durante estos años, es que hace falta primero que alguien crea lo que está esperando de Dios. Porque hay gente esperando cosas de Dios que ellos mismos no creen que pueden suceder. ¿Alguien está aquí? El contexto histórico del doctor Lucas en su evangelio encierra una significativa llana, comprendible al oído, a la mente del ser humano. El capítulo 8 de Lucas dice que Jesús, en un determinado momento, en uno de sus viajes por Gadara, cuando llega al otro lugar, le seguía mucha gente. Diga: había mucha gente. Había mucha gente. Y es impresionante porque en ese mismo escenario se acerca un hombre a él. Aquel hombre tenía un nombre llamado Jairo. Jairo lo describe Lucas como que era un principal dentro de la sinagoga. Señores, cuando se habla de que alguien era un principal dentro de la sinagoga, significativamente no podía ser cualquier persona. Y dice que Jairo, con su posición dentro de la sinagoga, se postró rostro en tierra. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuál sea tu posición, no importa cuáles sean tus relaciones, no importa cuánto tengas en el banco, no importa qué tan grande sea tu nombre, hay un determinado momento donde tu humillación, es lo que resuelve el problema. Lucas dice que se postró rostro en tierra y le dijo: maestro, hay un problema en mi casa. Lucas describe que su única hija estaba agonizando, estaba enferma. Y él le dijo: yo necesito que tú vayas a mi casa. Ay. Primer principio, y es que lo primero que produce algo arriba para una manifestación abajo es una necesidad. Porque hay gente aparentando que no necesitan de arriba cuando dependen de arriba. Ay, ay, ay. Jairo, sin importar su posición, digo: yo necesito. Ay, mamacita.
Es que en la posición que tengo en la sinagoga, la relación que tengo geopolítica, no puede resolver el problema que tengo. El problema que tengo solamente lo resuelves tú. Ay, mamacita. Y si han podido ver algo en Dios, me encanta esta parte, es que a Él le encanta hacerte entender que tus problemas solamente los resuelve Él. ¿Alguien puede entender eso? A Dios le encanta hacer entender que tus problemas solamente los puede resolver Él. Y dice que se postró y le dijo: mi única hija está enferma. Pero en medio de este escenario había una mujer. Diga, había una mujer. Había una mujer. Lucas dice que esa mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Así lo describen Lucas y los demás evangelios. Pero médicamente hablando, a esta actualidad nosotros sabemos que 12 años padeciendo de un flujo de sangre no puede ser un simple flujo de sangre. Esto quizás podía ser un cáncer vaginal. 12 años y el sangrado, pastor, no paraba. Hasta un día, diga, hasta un día. Ay, ay, ay. La mujer tenía una palabra, tenía convicción. Estaba convencida, escuche bien, de que si solamente, pastora, tocara el borde del manto de la gloria que traía el que venía bajando ahí, ay, mamá, podía ser sana. No fue que a ella se lo predicaron, no fue que a ella se lo enseñaron. Ella estaba convencida de que si solamente tocara el borde, pastor, ay, mamá, al instante, ay, 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 podía ser sana. Yo me voy a esta historia y empiezo a analizar algunos puntos, porque Lucas dice que ella había perdido todo cuanto tenía, porque lo había invertido en su enfermedad. Y si había gastado todo, era porque tenía. Pero en ese momento no tenía nada, solamente una convicción en el Maestro, solamente una convicción en el Nazareno, solamente una convicción en el Hijo del Hombre. Y hay gente que quizás tú lo veas que no tiene muchas cosas, pero están convencidos, están embarazados de una palabra que la espiritualidad de Dios puso en su alma. Hay gente que su convicción es más fuerte que lo que pueda venir en contra. 12 años, lo había perdido todo. Yo entiendo que quizás no tenía ni para comer. 12 años sangrando, quizás estaba desnutrida, estaba mareada. Yo pienso, y estoy convencido de eso, de que quizás no podía pararse en sus pies. Yo entiendo que esta mujer estaba tirada. Hello. Porque dice que ella decía: si tan solo puedo tocar el borde del manto. Y el manto llegaba a unas pulgadas abajo. O sea que desde su posición ella decía: aunque sea el borde del manto, le voy a tocar. Había mucha gente, hello, pero había una ley mosaica dada por Dios que decía que todo lo sangrante era inmundo ante Dios. Ahora la cosa se puso seria, porque primero hay mucha gente y ella no debe estar en medio de la gente. Yo me imagino la gente pateando a esta mujer, empujándola. Yo me imagino la gente poniendo a esta mujer a comer tierra, a comer polvo. Pero nada de lo que le estaba pasando a esta mujer le pudo quitar su convicción. Así hay gente todavía esta fecha que nada de lo que le pueda pasar le va a quitar su convicción. Que nada te quite tu identidad. Nada, nada, nada. Nada te va a quitar el saber quién tú eres. Yo me imagino a la mujer arrastrándose en medio de la multitud para poder llegar donde estaba el Maestro. Muchos obstáculos, pero había una convicción.
mucha crítica, pero había una convicción. Muchas patadas, pero había una convicción. Muchas calumnias, pero había una convicción. Los obstáculos no le robaron la identidad a esta mujer. Ay, ay, ay. Yo creo que los obstáculos no le van a robar la identidad a esta zona. Yo creo que a partir de hoy vamos a hacer una zona diferente. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Dice que arrastrándose llegó por detrás del maestro y tocó el borde del manto. Diga, logró tocar el borde del manto. Y el maestro dice: ¿quién me ha tocado? Hello. Se paró un intrépido llamado Pedro. Ese tenía que ser macorizano, porque siempre salía como de repente y salía con frase y era más atrevido que todos los demás. Y digo: maestro, estamos rodeados de gente, alguien te va a tocar. Pedro, es que tú no estás entendiendo, brother. Es que sí, me tocaron. El problema es que no fue cualquier persona que me tocó. ¿Cómo así? Porque cuando me tocaron, salió poder de mí. Ay, mamá. Escucha bien, hay un segundo principio que te quiero enseñar. En esta dimensión me di cuenta, pastor, que hay gente que tocan y no pasa nada, pero hay gente que tocan y toman el milagro. Ay, ¿habrá algún atrevido de eso aquí? Gente atrevida que le dicen al cielo: yo sé quién soy, yo sé la posición que tengo, yo sé a quién yo le he creído, yo solamente tengo. Diga, dimensión de hijo. Dimensión de hijo. ¿Cuántos tienen niños pequeños acá? Es una batalla cuando uno está orando. Ellos no tienen medida de que papi está orando, que es su intimidad con Dios. Ellos abren la puerta, pastor, y entraron, y ese es mi papá, y que nadie me diga nada. Esa es la dimensión que necesitamos. A mí no me diga que perenceco, digo que yo esto, que yo aquello, que yo lo otro. Ese es mi papá y yo sé quién soy, y abro la puerta y entro y... Dios mío, ¿alguien me está entendiendo aquí? Escuche. Alguien me tocó y no fue cualquier persona. Sacó el poder de mí. Porque hay gente que tocan y no producen nada, pero hay otros que tocan y toman posición. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que estamos tocando desde la posición humana. Y Pablo le dijo a los efesios, le dijo: conjuntamente con Cristo en su crucifixión nos hizo sentar en lugares celestiales. Él no dijo que usted se va a sentar, él dijo que usted está sentado. El problema con usted es que usted está operando debajo de la silla. Y él le dijo: están sentados en lugares celestiales. Se necesita que usted agarre la identidad. Que te estoy diciendo que empieces a caminar en la película de lo que Pablo dijo: está sentado arriba. Ay, alguien tiene que entender eso. Y el problema es que a veces decimos de que: Señor, si tú quieres, por favor, yo necesito que tú me entregues aquello. Señores, usted sabe por qué hay milagros que a veces no suceden: porque todavía su vasija no está preparada para lo que Dios le va a entregar. A veces Dios confirma la bendición y todavía usted no está preparado para esa bendición, porque todavía usted no sabe quién es en Dios. Usted no sabe lo que provoca, y es necesario que esta zona empiece a levantarse. Como dijo la mujer del flujo de sangre: yo quizás lo perdí todo, quizás de mí han hablado, quizás yo no he podido lograr grandes cosas, pero yo estoy convencido de que si me agarro del borde del manto del maestro, al instante las cosas pueden ser diferentes. El manto tiene un simbolismo. Diga, simbolismo. Simbolismo. Para un judío,
los flecos del manto tienen un significado. Hay 4 flecos en cada manto que se llaman tzitzit. El tzitzit es el símbolo de la promesa que Dios le hizo a Moisés en su segunda subida al monte Sinaí. ¿Por qué en su segunda subida? Porque en la primera subida, cuando Moisés desciende, encuentra al pueblo adorando un becerro y Dios se aira, y Moisés vuelve y sube al monte y empieza a clamar por misericordia. Y en el mandato de Levítico, escuche bien, le dice: y mi pueblo tendrá tzitzit en el manto para que se acuerden de mi promesa. ¿Cuántos tienen promesa aquí? ¿Cuántos tienen promesa aquí? Dios no le ha prometido nada a nadie aquí. ¿Cuántos tienen promesa aquí? Escuche bien. El tzitzit es la parte más larga del manto. La mujer conocía el código. Diga el código. Ay, mamá. La mujer sabía en su convicción que si alaba el tzitzit, pastora, no estaba calando un hilo cualquiera, estaba calando la misericordia de Dios, estaba calando la promesa, estaba diciendo: aunque yo no tenga nada, aunque haya metido la pata, en este manto hay una significativa de una promesa y Dios mío. ¿O por qué usted cree que la mujer sacó poder del maestro? Porque cuando tú sabes, pastor, lo que estás alando, las cosas suceden. Porque cuando tú sabes, cuando estás alando, las cosas tienen que suceder. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien entiende eso? Por esa razón, la mujer entendía el concepto claro de tocar el borde del manto. Ella no estaba tocando un manto cualquiera. Ella estaba calando un código espiritual del cielo. Estaba diciendo: quizás fui a brujo, quizás pequé, quizás no tengo nada, pero este manto en este hilo, esto significa misericordia, esto significa amor de Dios, esto significa pacto en la tierra. Te estoy diciendo en esta noche que sin importar lo que hiciste ayer, sin importar lo que hiciste ahorita, hay una misericordia de Dios que todavía te sostiene. Alguien tiene que jalar el borde del manto del maestro y decir: mi problema financiero se cancela, mi enfermedad se cancela, ay, 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 mi matrimonio llega, mi bendición llega. Alguien tiene que jalar el borde del manto. Dios mío. Y Lucas dice que la mujer temblando se acercó a él y le dijo: yo toqué el borde del manto. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. En lo que se manifiesta este milagro, viene un sirviente de la casa de Jairo y le dice, esta parte me encanta, porque le dice: ya no moleste al maestro, tu hija ha muerto. Me encanta porque Dios espera el momento más difícil para manifestar su gloria. Ay, mamacita. Por eso tú tienes que estar sigiloso, con ojos espirituales, para darte cuenta cuando el proceso viene de Dios y cuando el diablo entró en tu casa. Porque a veces hay gente reprendiendo procesos de preparación de parte de Dios para poder entregarte la bendición. Jesús hizo un contratiempo porque quizás él podía pensar que aquella niña la podía levantar quizás cualquier ungüento, cualquier té. Pero él necesitaba hacerle entender a un grupito que estaba ahí que lo imposible él lo hace posible. Y yo creo que aquí hay gente que Dios abrace con ahí, que lo imposible va a ser cosas posibles. Se necesita gente que crea en eso, por favor. De lo imposible Dios va a hacer cosas posibles en tu casa.
en tu familia, en tu congregación, en tu trabajo, en tu negocio, de lo imposible. Alguien que tenga el nivel de fe para creer esto, de lo imposible, Dios va a hacer algo extraordinario con... No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Escuche bien. Me encanta eso porque si algo yo me he podido dar cuenta es que Dios en la madrugada más densa muestra su resplandeciente sol. Y yo creo que el mejor medidor de darte cuenta que Dios va a hacer algo contigo es cuando las cosas empiezan a operar difíciles. Escucha bien esto. El mejor medidor de gloria para tu vida es cuando el diablo arrecia los ataques. Él no es omnipresente, no tiene la capacidad de estar en todos los lugares a la vez. Y si dejó su operandi de la tiniebla para meterse en tu casa, es que en tu casa hay algo que él sabe. Ojalá que alguien me agarre eso. Es que en tu casa hay algo que él sabe que representa peligro. Es que en tu casa hay una palabra, en tu casa hay una convicción. Predicador, que tú me estás diciendo, si el diablo se metió en tu casa, no fue que Dios te soltó, es que hay una palabra que va a empezar a tomar forma. Y Él lo sabe. Él sabe lo que se dijo de ti. Que alguien me agarre aquí, por favor. El diablo no se metió a tu casa porque simplemente se metió. Es que Dios va a hacer es que Dios va a hacer algo con... Escuche, esta es la mejor parte. Se lo voy a decir, hermano, lo voy a decir. Yo estoy grande y criado y mi pastor es apoyador. Mire, ¿sabe qué yo he aprendido en la vida? Que la gente águila no se pueden juntar con pollo. Escuche, la gente águila no se pueden juntar con pollo. Jesús estaba rodeado de ¿qué? De mucha gente. Y estaba a punto de hacer un milagro extraordinario. Escucha bien. Iba a resucitar una niña que había fallecido. Pero toda esa gente no clasificaban para estar presente en ese milagro. Agárreme a alguien. Todos no clasificaban. ¿Por qué? Porque había multitud. Pero esa multitud no entendía el concepto del Mesías en la tierra. Muchos lo seguían por el pan, usted lo sabe. Algunos lo seguían porque no tenían nada que hacer, usted también lo sabe. Otros lo seguían porque no encontraban qué hacer. Pero habían 2 o 3 que entendían el concepto de quién Él era. Y no había grado de mediocridad. Había grado de potencia, de fe y manifestación del reino en esta tierra. Porque cuando Él va para la casa de Jairo, la multitud se queda y solamente aparta a 3 personas. Yo me imagino a Jesús quizás diciéndole a esta gente: todo el mundo no clasifica, solamente ustedes 3 pueden venir conmigo, porque voy a hacer algo extraordinario ahí atrás, que no es para pollo, es para águila. Ay, mamacita. Tú sabes cuál es el problema con los pollos. Yo no sé si usted lo ha podido notar. Es que ellos, cuando abren sus alas, pueden volar a lugares cortos. Por ejemplo, pueden volar de acá a acá y el vuelo se le cae. Pero cuando una águila abre sus alas, ay, mamacita, cuando una águila despega en ese esplendor, puede llegar de un estado a otro. Y si el pollo no tiene la capacidad de volar igual que el águila, alguien que me agarre aquí, por favor, se va a quedar atrás. Las águilas necesitan águilas para poder llegar a lugares. Si te quedas pendiente a los pollos, no podrás salir del estado, porque el pollo no te va a poder alcanzar. No hay forma.
Por eso Jesús dijo: no pueden desperdiciar vino nuevo, porque hay una capacidad en algunos creyentes flexible, se rompen. Dicen Made in China. Usted sabe lo que pasa con las cosas chinas, no son de larga durabilidad. Pero yo he visto creyentes, pastor, que dicen Made in Taiwán. Esa gente tú le tiras por un lado, le tiras por el otro, le enferman los muchachos, van al médico y siempre están adorando a Dios. Esa gente o son locos o están metidos y conectados con el rey. Diga manifestación de ángeles. Manifestación de ángeles. Nomás lo voy a decir. Hay 3 grupos de ángeles. Están los arcángeles. Escuche. Están los querubines y están los serafines. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que en la tierra hay gente que tienen un ADN angelical, porque se parecen a cada departamento de los que le voy a mencionar ahora. Yo no sé si usted se ha topado con gente que son querubines, son protectores, siempre están en la casa orando, diciendo pastor esto, pastor aquello, a los líderes. Esa gente tienen como una afinidad con querubines porque son protectores. Asimismo hay otra gente dentro de las iglesias, alguien tiene que saber de lo que estoy hablando, que siempre están guerreando, orando a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 5. Son guerreros, siempre están activos. Esa gente son como familia de arcángeles, siempre están preparados para pelear. Pero dentro de las iglesias, pastora, hay gente que tienen como una afinidad con serafines. Ay, mamá, esta es la mejor parte. Siempre están adorando. Ay, Dios mío. Hay gente que son familia de serafines en el cielo. Se le vacía la nevera y adoran. Los hijos son malcriados y adoran. El marido se va de la casa y adoran. Lo botan del trabajo y adoran. Esa gente tiene afinidad con esa gente tiene afinidad con ángeles celestiales. ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que yo estoy hablando hoy? Dios mío. Yo siempre decía que ese tipo de gente que siempre están adorando tenían problemas mentales, hasta que me di cuenta que son ángeles en la tierra. Ese tipo de gente que siempre estaban orando, yo decía que tenían problemas extraños, como que no tenían una vida en este mundo, hasta que me di cuenta que eran guerreros, familia de arcángeles, pastor. Esa gente que siempre estaban protegiendo, yo decía, están locos, hasta que me di cuenta que eran familia de protectores angelicales. Y tú tienes que definir si de estos 3 departamentos lo que te rodea no es familia de alguien. Y entonces la gente que siempre está chismeando no tienen afinidad con el diablo. Ahí no hay afinidad de ángeles. Ay, mamá, mire, van para la casa de Jairo. Todo el mundo no clasifica, solamente clasificaban 3. Y llegan a la casa. Yo me imagino la expectativa de aquella gente que estaban allí. La muchachita se murió. Y ahora que trajeron, ¿qué va a hacer? ¿Qué hechizo le va a hacer? Ya no hay tiempo para nada. Por esa razón hay gente que no caben en tu entorno, porque nunca van a entender la locura en Dios que tú puedes proceder. Nunca van a entender lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Tú sabías que solamente tú estás conectado a tus visiones. No hay forma de conectar a otros. Es más, hay sueños que ni se pueden hablar. Hay gente que Dios le ha mostrado cosas que no lo pueden hablar, porque la mediocridad del otro anula. Oye, ahora de que Dios le va a dar una jipeta, una mujer que no ha visto 10,000 pesos juntos. Oye, ahora de que Dios le va a dar una casa a una mujer que ni trabajando está. Nadie
va a poder entender lo que Dios te está enseñando, porque te lo está enseñando a ti. Por eso Jesús solamente entró con 3 personajes a aquella habitación, porque 3 podían ver lo que él iba a hacer. ¿Dónde tienen la niña? Ahí está acostada. Lucas dice que puso la mano sobre ella y le dijo: a ti te digo, levántate. Y dice el doctor Lucas que inmediatamente su espíritu volvió al cuerpo y la niña despertó y le dijo: denle de comer. No es que le den de comer porque la niña murió con hambre, no, es que donde ella estaba tuvo un encuentro espiritual. Y cuando volvió a este mundo había que alimentarla, porque nada que tiene un encuentro espiritual de alto calibre puede venir normal. Nada puede quedarse igual. Él dijo: denle de comer. Necesita más de mi presencia. Necesita que le digan de mí. La comida a la que él se estaba refiriendo no era una comida material. Es que cuando la niña subió y volvió y bajó, dijo: ahora no es cualquier cosa, porque pudo ver cosas en esa dimensión que necesita ser alimentada. Alguien tiene que agarrarme aquí hoy. Póngase sobre sus pies.